Alejandra fue una estudiante de doctorado del Departamento de Matemáticas. Ella viene de la Universidad de Sonora y pues, a mí me gusta mucho cómo ella da sus pláticas. Incluso yo la conocí como estudiante, porque fue mi estudiante en el curso de análisis funcional. Y pues me da mucho gusto presentarla. Ella nos va a hablar de optimización y teoría de control determinista. Muchas gracias. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. ¿Ya tienen sueño o no? ¿Ya se cansaron? Qué bueno. Porque espero que no les parezca aburrida esta plática. Fíjense, voy a platicarles un poco de lo que es la optimización, que es lo que aprendimos en cálculo, de varias variables y una variable. Y también un poco de lo que es la teoría de control, que básicamente son como un poquito los problemas de control, nada más que agregamos una nueva variable que, digamos, nos ayuda a perturbar el problema de optimización y se toman decisiones. Entonces esas decisiones afectan el sistema de un problema dinámico. Bueno, básicamente les vengo a platicar cosas deterministas. Aquí no voy a hablar nada sobre variables aleatorias, ni de espacios de probabilidad, ni nada de eso. Esto que les vengo a platicar aquí se puede extender a problemas de control. Bueno, en este caso sería teoría de control estocástico, pero yo les vengo a platicar solamente el caso determinista. Como contenido de la plática, pues son problemas de optimización que son estáticos, solo se hacen una vez y ya. Y luego dinámicos, desde una perspectiva que es el tiempo discreto, tiempo continuo, y además en tiempo continuo un poco sobre lo que es el cálculo de variaciones. También problemas de control óptimo, que los vamos a ver para tiempo discreto y tiempo continuo. Entonces empecemos con lo básico, que es el cálculo. Vamos a definir como el problema 1, maximizar una función f de x, así, simple. Fíjense que es una función que está definida de Rn a R, maximizar esa función. Y vamos a pensar que este x debe satisfacer que esta función evaluada en x debe ser igual a 0. Ese se le conoce como restricción, ¿sí? Esta función g pues está con dominio en x y puede tomar valores en Rn. O sea que al final de cuentas estamos hablando de que este es un arreglo, ¿no? Un vector. Puede ser muchas condiciones, muchas restricciones. Esto nosotros lo estudiamos en cálculo, ¿sí? Entonces de aquí vamos a partir. Creo que hasta ahorita nadie tiene duda. Y veamos este ejemplo rápido, ¿sí? Este ejemplo básicamente es calcular la distancia máxima entre el punto 3.4 y todos los puntos que están dentro de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. O sea, básicamente es este ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el punto, aquí la circunferencia. Y entonces, ¿cómo reescribimos este problema en términos del problema 1? Pues básicamente sería calcular la distancia de cualquier punto al 3,4, pero restringido a que este punto está en la circunferencia. Fíjense que aquí lo tenemos igual a 0, igual. Entonces nosotros podemos definir g como x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿verdad? Hasta ahí no hacemos nada. Luego a lo mejor ustedes me pueden decir, te estás complicando la vida, esto lo vimos en geometría, y es calcular simplemente la distancia de aquí a aquí, porque pues, como que ya sabemos que es una recta, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es ver cómo de esta definición de problema podemos utilizar herramientas para cosas más sofisticadas, no necesariamente, por ejemplo, aquí que sea la circunferencia, aquí puede ser, por ejemplo, otra característica que ya no sea tan simple, a simple ojo, ver que efectivamente el punto de por aquí sea el de la distancia máxima, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, una manera de resolver el problema 1 es utilizando el lagrangiano, que es una función que se define utilizando la función que queremos maximizar menos la función que tenemos como restricción, multiplicada por un lambda. Ese lambda es conocido como el multiplicador de Lagrange. La característica de esta función es muy bonita, porque si nos adelantamos un poquito este teorema y calculamos el gradiente de esta función, ¿qué pasa si la igualamos a 0? Pues resulta ser que el gradiente de f se iguala a lambda por el gradiente de g. Entonces, ¿qué significa eso? Que el lambda es
aquel escalar que hace que los gradientes de este y de este sean paralelos, ¿no? Bueno, en realidad son paralelos, y este lambda lo que hace es que se cumple la igualdad, ¿no? de los gradientes. Entonces el teorema simplemente dice que si yo puedo encontrar x estrella y lambda estrella tal que el gradiente evaluado en ese punto es igual a 0, y además fijando la lambda estrella y moviendo el argumento en x, esta función sea cóncava, entonces tenemos que x estrella es un máximo global para el problema 1. ¿Sí? Entonces como que allí queda muy padre, entonces podemos resolver fácilmente. Vamos a pensar en este ejemplo. Sea x un vector. Esto en economía se le conoce canasta de bienes. Entonces nuestro objetivo es básicamente pensar en que nosotros queremos, por ejemplo, tener cierta cantidad de huevos en casa, cierta cantidad de cajas de cereal, litros de leche y cerveza, ¿no? Entonces vamos a pensar que nuestra tarea es comprar estas cosas de tal suerte que estén ligadas a que me den felicidad. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues la leche no me hace tan feliz como la cerveza, entonces voy a comprar 4 caguamas y 1 litro de leche nada más, o medio litro de leche, ¿no? Nada más para comerme cereal en la mañana. Entonces, básicamente, en eso se ve, digamos, reflejado qué tan importante es que yo elija las cosas dependiendo de una función. Regresemos al problema 1. ¿Sí? Acuérdense que nosotros estamos tratando de maximizar una función restringida a algo. Entonces, fíjense, este problema, nosotros estamos tratando de maximizar una función que va a estar restringida a algo, pero tiene un significado. Esta función de aquí se llama función de utilidad y representa la felicidad que cada artículo me da, ¿no? Como decíamos ahorita, a lo mejor tener más cerveza me hace más feliz que tener leche. Entonces, fíjense, si nosotros pensamos, esto es alfa de k, este 1 es la unidad de toda la felicidad que me puede causar tener todos estos variantes en el hogar, ¿no? Entonces, aquí pues yo le doy simplemente un pedacito de esa felicidad a cada artículo. Entonces, podemos pensar esta función como una función de felicidad que es directamente el valor que se le da a cada artículo que yo tengo. Veamos que la restricción, ¿qué significa? Aquí la restricción básicamente es, fíjense, este C es un presupuesto. O sea que estoy diciendo que yo no tengo ni mucho dinero para gastar, pero también estoy pidiendo que me tengo que gastar todo el dinero que yo lleve al mercado, ¿sí? Entonces aquí este P de K es el precio del bien X de K. Entonces si esta representa la cantidad de cosas, pues básicamente este representa el precio de la cantidad de cosas que llevo, ¿sí? Entonces si yo sumo todo y le resto mi presupuesto, entonces estoy diciendo que todo lo que compré debe de ser mi presupuesto, ¿sí? Entonces fíjense, al X estrellita que resuelve ese problema se le va a llamar la canasta óptima, ¿sí? Entonces ya vimos en el teorema que si nosotros resolvemos el gradiente y lo igualamos a 0, nosotros podemos calcular un lambda estrella que dio igual a 1 entre C, y tenemos que demostrar que el lagrangiano con ese lambda estrella pues es cóncavo. ¿En dónde? En X estrellita que nos da el gradiente. Acuérdense que cuando nosotros igualamos a hacer una derivada simplemente nos da extremos, pero no necesariamente es máximo o mínimo, ¿verdad? ¿Cómo aseguramos que es máximo? Pues con la concavidad del lagrangiano, ¿sí? Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que nuestra compra pues debe de ser de acuerdo al presupuesto que tenemos y el precio el que cuesta el producto más multiplicado por la constante esta que es de la porción de felicidad, ¿no? Entre más cercana al 1 pues más artículos vamos a llevar, ¿no? Bueno, entonces conclusión hasta ahorita, eso es lo que sabemos de cálculo 4, que son varias variables. Y aquí viene lo diferente, digamos. No sé si ustedes llevaron optimización dinámica. ¿Han llevado? ¿No? Bueno. Entonces fíjense,
la optimización dinámica básicamente es ahora pensar en lo siguiente. Nosotros somos unos despilfarradores, ¿no? Entonces cada día nosotros compramos a como se nos pega la gana. Pero si nosotros tuviéramos un poquito de conciencia de decir, ¿saben qué? Pues voy a tratar de ahorrar, voy a establecer un presupuesto y de aquí yo no me puedo salir. O sea que si yo me quiero poner una borrachera, mañana ya no voy a comer, ¿no? Entonces, generalmente la gente no piensa eso, simplemente lo hace y el día de mañana ahí como Dios se apiade de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que hay una persona, alguien de aquí o todos ustedes dicen, no, pues me voy a animar y cada día solo voy a establecer una cantidad. Al día 1, digamos, voy a decir, no, pues nada más me voy a consumir 100 pesos, al día 2, 150, al día 3, 50 pesos porque ya me gasté 150, ¿no? Bueno, entonces resulta ser que se les pega la loquera y dicen, no, pues yo voy a maximizar mi función de ganancia. Fíjense, este 1 que está aquí ya representa el día 1, ¿no? Acuérdense que nosotros en el caso estático teníamos n variables, ¿sí? Entonces, en el día 2, pues ya le puse 2 ahí. En el último día, vamos a suponer que fue un periodo, no sé, mientras estudiamos en la universidad o simplemente en el semestre, lo que sea, ¿no? En el cuatrimestre. Entonces decimos, no, pues el primer día yo voy a maximizar. El segundo día, igual voy a maximizar mi felicidad y así. Pero no nos podemos a pensar, por ejemplo, en decir, no, pues si el segundo día yo compro 3 kilos de huevo, pero el primer día yo compré 5 kilos de huevo, pues ¿qué voy a hacer con tanto huevo? ¿No? Como que de alguna manera, si nosotros lo vemos así separado, pues como que no tiene como que mucho sentido. Tengo que preocuparme de qué hice ayer, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros pensamos en eso, nosotros podemos definir a la función g que depende del día en el que estoy y de lo que consumí. Acuérdense que este es un vector de n variables, ¿no? Lo escribí de esa manera. Entonces, resulta ser que el día de mañana lo que yo voy a comprar va a depender de lo que hice ese día, bueno, del día en el que estamos y de lo que compré. Entonces, como que es natural pasar al paso de una ecuación diferencial, de una ecuación en diferencias, entonces, donde se liga lo que se hace mañana para lo que se hizo hoy. Sí, es natural hacerlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 piezas de huevo, 5 tortillas y una cerveza, pues al día siguiente puedo comprar carne, leche y más cerveza. Entonces, entonces ya, resulta ser que entonces ahora nosotros estamos viendo funciones, ya no era un vector en RL, sino que ahora es para cada tiempo, acuérdense, día 0, día 1, así, hasta el tiempo final, el t representa el día último. Van a ser funciones que pues tengan que son vectores en el tiempo, para cada tiempo es un vector en RL, ¿no? Entonces fíjense, aquí no lo mencioné, aquí, pero así como nosotros podemos ligar el día anterior, pues nosotros también deberíamos de pensar que nuestra función tiene tanto impacto lo que me hizo feliz ayer como lo que me puede hacer feliz hoy, ¿no? Entonces automáticamente con ese argumento nosotros podemos pensar que nos conviene mejor sumar toda la felicidad y maximizar toda esa posible felicidad que tenemos en todo ese periodo del 0 al t. Y si hacemos eso, resulta ser, y lo restringimos a esta dinámica que es una ecuación en diferencias con una condición inicial, nosotros podemos pensar que este problema nos puede dar mucho más felicidad que de hacerlo de forma separada. ¿Qué es lo que hacemos a diario realmente? En la vida cotidiana compramos de forma separada, no me importa lo que va a pasar ni lo que pasó ayer, ¿no? Realmente, entonces nos vamos a ir a la ruina. ¿Por qué? Porque no estamos maximizando el problema correcto. Lo que nos convendría, obviamente, es pensar, bueno, tengo este periodo, voy a tratar de maximizar lo que voy a hacer en ese periodo, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo se define un problema de optimización dinámico? Se llama dinámico porque ahora ya hay una nueva variable que se llama tiempo, y pues es en tiempo discreto, va a ser una función de este estilo, fíjense, que va a depender del tiempo y de la variable x de t, pero ahora vamos a maximizar ya no sobre Rn o sobre vectores, sino sobre funciones que se llaman trayectorias.
y van a estar sujetas a esta ecuación en diferencias. Entonces esta es una trayectoria que es una solución de un sistema de ecuaciones en diferencias. ¿Alguna duda? Bueno, a ese le voy a llamar problema 2. No me acuerdo si ¿no? Bueno. Ahora, entonces pasemos a los problemas de optimización dinámicos, pero en tiempo continuo. En tiempo continuo, pues lo natural es que si antes teníamos una ecuación de diferencias, ahora la podemos interpretar como una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué significa esto? Resulta ser que en cada instante de tiempo la variable x va a tener un cambio. Este cambio va a depender directamente del tiempo y de la variable, digamos, como anterior, si lo vemos desde la perspectiva discreta, ¿sí? Entonces, depende del valor que toma x, va a ser el cambio de la nueva trayectoria. Estas funciones pues se definen del intervalo 0t pues a r. Pues para asegurar, por ejemplo, aquí que x exista, pues necesitamos que g sea Lipschitz. Entonces ahora vamos a tratar, para reescribir el problema de optimización dinámica, pues vamos a maximizar sobre funciones así. Entonces, el problema de optimización dinámica se restringe, en tiempo continuo se restringe o se define en el problema 3, que es maximizar otra vez sobre funciones de este estilo, una función que sería una composición entre la f y la x, porque ahora esta x ya es una función, y esa función debe satisfacer esta ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a pasar un poquito a cálculo de variaciones. Fíjense que este problema 3 que puse atrás, que es un problema de optimización en tiempo continuo, se puede reescribir en algunos casos a un problema de este estilo, donde se maximiza una función f, bueno, la integral de una función f, que ahora depende del tiempo, del estado x de t y de la derivada del estado, bajo un dominio adecuado para f. Esto es muy interesante porque existen herramientas, así como pues, que nos pueden ayudar a resolver problemas como los que vimos, que era el problema 3. ¿Sí? Entonces, veamos que un x estrella es un máximo global, sí, solo si esta derivada de esta j va a ser igual a 0 evaluado en x estrella. Más o menos como teníamos en el lagrangiano, nosotros teníamos que si el gradiente del lagrangiano evaluado en el punto x estrella era igual a 0 y además otra condición, entonces teníamos un máximo global. Igual pasa aquí, nada más que esta derivada está definida, es una derivada para un espacio vectorial, o sea, esta realmente es un funcional, ¿no? Entonces tenemos que derivar de forma especial, no podemos abusar ahí y tener cuidado que esta derivada es la derivada de Frechet. Esa es una de las cosas. Y aparte, fíjense, una condición para que esto ocurra es la llamada ecuación de Euler. De esta propiedad sale que esta x estrellita debe cumplir la ecuación de Euler como condición necesaria. Entonces con eso obtenemos que es un extremo, otra vez. Pero ahora, ¿qué demuestra que sea un máximo? Bueno, pues en particular que si la f es cóncava, entonces va a ser un máximo global. ¿Sí? Bueno, entonces regresamos a los ejemplos. Este se llama producción óptima de artículos. Vamos a suponer que queremos hacer algo, ropa, producir algo. Entonces, x de t va a representar el producto en el periodo, en el periodo t. De tal suerte que el costo de producción va a ser x punto al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Y el precio de cada producto va a ser 4 pesos y punto 1 va a ser como una tasa de descuento ahí. Entonces nosotros vamos a poner ciertas condiciones allí iniciales y también finales del problema, de tal suerte que el problema se restringe en maximizar esta función. Esta función es la función de producción, es lo que me cuesta por lo que voy a hacer, perdón, lo que cuesta cada artículo por lo que voy a hacer, menos
el costo de producción, ¿sí? Entonces como que con estas condiciones. Entonces, si nosotros calculamos la ecuación de Lagrange, de Euler, perdón, nos queda esto. Igualando a 0 tendríamos un máximo, o un mínimo, o un punto de inflexión. Pero va a ser un extremo. Entonces, tenemos que F es cóncava, en este caso. Por lo tanto, este X estrella que salió de esta ecuación de Euler va a ser un máximo global. Entonces, como que al final de cuentas es sencillo encontrar soluciones a esos problemas, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es problema de control óptimo. Hasta ahorita hemos visto lo que es el cálculo, problemas de optimización dinámico, que es cuando le agregamos la variable esta de tiempo, y ahora vamos a perturbar un poco o manipular de forma diferente los problemas de optimización. Entonces nosotros tenemos que pensar que como, digamos, modeladores de cierta circunstancia, tenemos ciertas decisiones, ¿sí? Como la vida, filosóficamente hablando, así es. Entonces, dependiendo de lo que yo haga, es como va a haber una consecuencia de ello, ¿no? En tiempo discreto, primero el enfoque en tiempo discreto, pues sería el siguiente, fíjense. Nosotros vamos a tener una condición inicial, así como lo hicimos en el caso de problemas de optimización. Pero en el ejemplo anterior, donde yo les hablaba que ustedes compran huevo, tortillas, y eso, nunca apareció la variable directamente en que ustedes decían, pues me voy a comer 2 huevos y cereal. O sea, solo comprábamos pero no consumíamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros tenemos una condición inicial, lo natural sería que nosotros tomemos una decisión dependiendo del problema en el que estemos. O sea que nosotros tenemos que agregar una nueva variable, U0. ¿Por qué U0? Porque depende de la situación en la que estoy. Y esta U va a representar una decisión que yo tenga. Entonces, por ejemplo, si esta es la cantidad de cosas que yo compré en el día inicial, este puede representar lo que yo decido consumir, ¿no? Pero entonces lo que me va a restar o lo que me va a sobrar va a ser el X1, pero a este mismo día yo también tengo que decidir qué comprar. Bueno, eso nada más es una idea para que entiendan este diagrama. Básicamente, nosotros iniciamos con una condición inicial, se toma una decisión. Esta decisión va a estar en un conjunto de varias decisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo ahorita a ustedes, levántense, nadie me hizo caso, se iban a ganar un premio, ¿no? Pero nadie lo quiso. ¿Por qué? Porque nadie me obedeció, fue decisión de ustedes. Igual, entonces, dada esa decisión, les va a llevar a cierto estado, ¿sí? Puede ser bueno, puede ser malo, no importa, puede estar igual. Igual, si ya estamos en el día 1, vamos a tomar otra vez una decisión y vamos a caer en otro nuevo estado, y así sucesivamente. Vamos a tener una consecuencia. Vamos a tener una consecuencia, exactamente, dependiendo de la elección que yo agarre aquí, porque así como puedo agarrar U0, puedo agarrar U gorrito 0, y de eso depende la consecuencia que yo voy a tener aquí, ¿sí? Pero ustedes van a decir otra vez, pero eso como que, no sé, ¿en qué momento ligas lo de la función de ganancia o lo que te da ser feliz con este procedimiento? Pues sí, tiene sentido esa pregunta. Porque primero que nada, el objetivo de esta parte es, primero, tenemos la variable X que ya la estudiamos en problemas de optimización. Pero esta variable X se va a ver afectada por una nueva variable que se va a llamar control, ¿sí? Este control ya es como una manipulación explícita de la persona que está intentando hacer un modelo matemático, por ejemplo, ¿sí? O de la persona que realmente se preocupa por sus finanzas y dice, no, pues dependiendo de lo que yo hago, pues... Entonces vamos a agregar una nueva variable que en la dinámica se va a ver desarrollada, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a considerar una función f, bueno, una f grande, una f chiquita y una g. De tal suerte que es lo que les decía aquí. Nosotros ya entendimos que estos brincos, ¿cómo se dan? Dependiendo de la decisión que uno tome. Pero dependiendo de la decisión que uno tome, uno va a tener un pago, ¿sí? Por ejemplo, si ahorita yo les hubiera dicho antes, les voy a dar 10 pesos a quien se levante. Estoy segura que al menos uno se iba a levantar. Allá los que me apoyan.
Entonces, pero como no conocían esa información, pues que dijeron, no, pues me quedo sentado, no pasa nada. Y sí, no pasa nada porque no les iba a pagar. Entonces, esta función representa ese mérito, ¿no? ¿De qué? De agarrar esa U0. Fíjense que como depende esta función de la U0, si yo la modifico por una U gorrito, pues va a ser otro valor. Y ese valor es muy interesante, que puede ser menor que la F en U0, o puede ser menor, o puede ser mayor, o puede ser igual, ¿no? Entonces, dependiendo, aquí se ve directamente que dependiendo de lo que yo haga, yo me puedo ir a la ruina, o puedo mejorar mis finanzas, etc. ¿Sí? Pero esto al final de cuentas, otra vez, es un proceso dinámico. Aquí entonces, no sé si se vea, esta variable va a depender de lo que se hizo, digamos, el estado del sistema que fue en el primer día inicial, más la decisión que yo tomé, que se llama usar. Entonces, en este caso, esto va a pasar igual hasta la última etapa. Veamos que ahora nosotros vamos a tener variables así, que son trayectorias, y controles, que son funciones, y que entonces el problema de control óptimo en tiempo discreto se va a definir entonces como la ganancia que yo tengo por las decisiones que yo tomo en el estado del sistema X de T. Acuérdense que nos conviene más sumar toda la felicidad que nos puede dar esto, porque encontramos una manera óptima que mejora si nosotros lo hiciéramos de forma etapa por etapa. Eso lo tenemos que demostrar, nomás lo estoy diciendo, pero se tiene que demostrar. Bueno, y entonces fíjense, la dinámica en tiempo discreto es que el futuro va a cambiar de acuerdo a lo que está en el presente y lo que se decidió hacer en el presente. ¿Sí? Entonces está muy bonito. Este es el primer problema de lo que es un modelo de control óptimo, nada más que es determinista. Una manera de resolver eso se llama, bueno, lo podemos hacer con el sistema hamiltoniano. Es básicamente parecido a lagrangiano, como lo hicimos en el caso estático, y básicamente es definir una función que se llama el hamiltoniano. Fíjense que esta depende de las variables que van dependiendo del tiempo, pero para cada tiempo t, esta realmente es una función que toma un valor, no se va moviendo, ¿no? O sea, cada tiempo t tenemos un valor aquí. Y además este multiplicador de Lagrange satisface este nuevo sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces el teorema dice, si U estrella, X estrella y lambda estrella son tales que satisfacen que el gradiente con respecto a U, porque acuérdense que aquí, en este problema, yo estoy maximizando sobre este conjunto, que creo que no lo puse, son todas esas funciones. Ay, no, me alenté. Aquí estoy maximizando sobre estas, que son funciones así. Aquí ya no estoy maximizando sobre las X, sino sobre las U. Fíjense que esto es muy importante, que pues, si les interesa este tema, es porque ustedes como controlador en computación, digamos en modelos ya más sofisticados, ustedes van a darle al sistema esa U. O sea, esa U de alguna manera lo que hace es que les obedezca el sistema a ustedes. Dependiendo de lo que ustedes den en esa U, pues se va a ver afectado el sistema y van a poder salir ganando o salir afectados. Es la acción, ¿no? Ajá, es la acción que hace el controlador. ¿Sí? Y bueno, iba yo aquí. Ese ya lo dije, ¿verdad? Entonces básicamente fíjense, aquí yo agregué estos dos puntos porque son compañeros de U, y para continuar me gustaría que entiendan que realmente la que andamos buscando es la U estrella. Por eso se calcula la derivada con respecto a U, porque lo que nos interesa es calcular el máximo sobre la U. Es que aquí también en el diagramita resulta ser que si nosotros vemos esta X1, ¿cómo se va a dar? Ah, pues dependiendo de lo que se dio aquí, X0 y la U. Este X2, ¿cómo se va a dar? Dependiendo del U1 y el X1. ¿Cuánto tiempo llevo? Okay. Quedan 20 minutos. Ok.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para cada u, nosotros podemos obtener x. Acuérdense que esta es una sucesión. Desde t igual a 0 hasta t. O sea, dando la configuración de las u's, todas estas, nosotros podemos obtener todas estas. O sea, si nosotros damos la u, automáticamente vamos a obtener la x. ¿Eso qué quiere decir en el teorema aquel que están viendo? Que si esta es la óptima, o la va a ser la solución del problema, va a tener una compañera que va a ser el estado del sistema. ¿Sí? Y a este solo le debe corresponder uno, nada más uno y solo uno, para que la función del funcional, este que está aquí, esté bien definido, porque no puedo tener una u y que este le corresponda a otra x, o sea 2x. Tengo que poner condiciones para que justamente aquí nada más exista una trayectoria, para cada control exista una trayectoria. Y veamos que entonces, dando un control, entra a este sistema, calculo la x y haciendo así, yo puedo obtener este valor. ¿Por qué? Porque ya tengo la u y la x. ¿Sí? Entonces básicamente estoy buscando una u, pero ya vienen de compañeras ahí la x estrella y la lambda estrella. Entonces aquí nosotros por eso calculamos el gradiente con respecto a la u y tenemos que igualar a 0. Podríamos calcular el gradiente con respecto a x, pero nosotros queremos maximizar sobre la u porque es donde nosotros estamos tomando decisiones. ¿Sí? Igual, entonces tenemos que si esta función de Hamiltoniano la variamos en la u, aquí es borrarla, no es, y es cóncava, entonces su estrella va a ser una solución óptima del problema. Entonces fíjense, este sistema hamiltoniano es una de las formas que se usan para resolver problemas de control óptimo. Ahora en tiempo continuo, lo que vimos fue en tiempo discreto. En tiempo continuo, pues ya eso es como algo que ustedes ya vieron que hicimos varias veces. Lo natural es agarrar la ecuación en diferencias que vimos en el caso discreto y transformarlo en una ecuación diferencial. ¿Sí? X0 es dado y lo que buscamos ahora pues es maximizar un funcional de este estilo. Fíjense, esta función depende del control, el cambio del estado depende del control, de lo que se haga. Y ahora son funciones que pues van a salir de un tiempo, de un intervalo. No sé si ahí tengan alguna duda. Y bueno, pues la manera natural de ver este problema pues también sería con el hamiltoniano. Básicamente el hamiltoniano se define igual como la función f más el multiplicador por g, donde g es la restricción, acuérdense. Y el lambda debe de satisfacer este par de ecuaciones. Bueno, en realidad es una ecuación con una condición terminal. Y el teorema pues dice entonces, como estamos buscando la u estrellita, calculamos el gradiente con respecto a u, le evaluamos en todos los compañeritos que vienen con la u estrella y le igualamos a 0. Ese sería un extremo. Para ver que es máximo, basta con demostrar que este es cóncavo. ¿Sí? Y entonces obtenemos que la u estrella va a ser una solución óptima del problema de control anterior, que era el 5. Entonces ahí como que está muy bonito y muy accesible si sabemos cálculo. Pues ya sería todo. No, me falta un ejemplo. Una cosa interesante aquí es que si nosotros utilizamos o agarramos g igual a u, caemos en el caso de la ecuación del problema de optimización en tiempo continuo. No sé, a ver, acuérdense que la g debe ser igual a u. O sea, ¿se acuerdan que esta g es igual a x punto? Bueno, entonces, si nos vamos al problema... nosotros cómo anulamos la ecuación diferencial.
Acuérdense que tenemos f de t de x, esto no está, aquí está una u, y luego sujeto a la ecuación diferencial x punto igual a g de no sé qué. Entonces si nosotros agarramos g igual a u, obtenemos que x punto es igual a u, ¿verdad? X punto, entonces si es igual a u y aquí está u en el problema aquel, entonces obtenemos que podemos sustituir y obtenemos que ese problema se resume a resolver un problema de cálculo de variaciones. Muy sencillo. Eso. Okay. Y pues sí, el ejemplo, ya para terminar, es un problema así simple. Básicamente es tratar de minimizar este problema, que es un funcional, no tiene aquí ningún contexto, y tenemos que x punto es igual a menos u y una condición inicial. Ustedes, por ejemplo, me pueden decir, es que todo el tiempo estuviste hablando del máximo, nunca hablaste del mínimo. Básicamente, primero sería para resolver este problema sería calculando el hamiltoniano, después obtengo un extremo y tengo que tener una propiedad que haga que ese extremo sea un mínimo, porque yo decía antes, no, pues calculo que sea cóncava, y entonces va a ser un máximo global. ¿Sí? Simple. De este sistema resuelvo y encuentro u estrella y x estrella. Este es el que me va a decir qué es lo que tengo que hacer para que este sea mínimo. ¿Sí? Y bajo la restricción que tenemos. Fíjense, como les decía aquí, nada más para volverlo a decir, dada una u estrella, se obtiene una x estrella. Y este va a ser la trayectoria del sistema, este es conocida como control. Este sistema es muy útil, sistema hamiltoniano, y resuelve problemas de este estilo. Aquí utilizamos mínimo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué podría yo utilizar, utilizando los teoremas anteriores, para asegurar que es un mínimo? Dado que ya vimos cómo se usa más o menos para el máximo. ¿Qué pedíamos? Que el lagrangiano fuera cóncavo, que el hamiltoniano con respecto a la u fuera cóncavo, pero eso era para el máximo. Entonces, si quiero que sea mínimo, convexo, exacto. Entonces está muy bonito porque es una manera fácil de entender qué pasa con este tipo de problemas, porque resulta ser que, no sé si alguno de ustedes pues seguramente se ha preguntado, las matemáticas nos sirven para algo, generalmente nos gustan, pero se pueden modelar cosas, y esos modelos que resultan de tratar de hacer matemáticas de este estilo sirven para algo. ¿Qué tan cerca están de la realidad? Y si están cerca de la realidad, ¿realmente podemos predecir? ¿Cómo podemos decir nosotros que un modelo sirve? O sea, porque yo puedo hacer cuentas, pero ese modelo sirve o no sirve ante problemas reales. La respuesta es que si puedes predecir, pues muy probablemente que sí sirvan. Ahora, ¿qué tan interesante es desde el punto de vista matemático tratar de hacer modelos? Pues a lo mejor muchos pueden decir, ay, no, a mí no me gusta eso, me gustan más las matemáticas puras. Pero también son importantes. Pero, o sea, aún más triste porque se queda ahí. Realmente los modelos son la parte abstracta de la realidad. Pero podemos entonces nosotros concluir algo de esto. Porque yo les dije, no, pues por ejemplo, lo que yo decida, las decisiones que tome, van a afectar mi realidad, o mi presente, mi situación financiera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas las personas no nos ponemos a pensar estas cosas en la vida real, bueno, al menos cotidianamente no, y hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Entonces, aquí a mí me gusta mucho este tipo de teoría, porque a pesar de que uno pueda decir, no, pues no son así como las matemáticas abstractas que uno quiere ver, no sé, topología, cosas así. Sin embargo, funcionan y sirven para cosas. Se pueden predecir cosas, clima,
Aquí el profesor doctor Carlos Pacheco creo que les dijo varias cosas ahí de no sé qué. Es que llegué un poco tarde. De finanzas. Entonces, fíjense, aquí ya para concluir, esto que les presenté básicamente es cosas discretas, digo, deterministas, ¿no? Hay dos enfoques, el tiempo continuo y el tiempo discreto. El tiempo continuo está muy padre porque pues como que es más fácil, utilizas cosas que se estudie, que sea asintótico, que no sé qué, que no sé cuánto. De todo eso se puede estudiar aquí, ¿sí? En el tiempo discreto, no sé si aquí haya gente que le guste mucho la computación, pero los problemas que tienen una perspectiva en tiempo continuo se pueden analizar discretizando el espacio. Entonces por eso también son interesantes estudiarlos. Además, si uno los ve desde la perspectiva discreta, hay problemas que se simplifican, o sea, como al revés, ¿no? Del continuo podemos analizar discretizando, y problemas discretos también se pueden simplificar si nosotros los vemos desde el punto de vista continuo. Pero en esos problemas el tiempo discreto puede ser difícil de resolverlos. Entonces, aquí entra toda una gama en donde ahora las dinámicas se pueden perturbar con ruidos, pero para poder perturbarlas, esas ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias necesitan, así como nosotros estructuramos las funciones, ya no eran funciones, ya no eran vectores, se transformaron en funciones. Si nosotros perturbamos con ruido, ya no van a ser funciones, van a ser procesos. Y esos procesos tienen que estar bien cimentados en un espacio de probabilidad. Y pueden tener ciertas propiedades, como los procesos de Markov. Y bueno, pues eso sería lo que yo tengo que decirles. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Alguien una vez me dijo que las fronteras entre las áreas de la matemática son tan arbitrarias como las fronteras de los países. Ajá. Incluso creo que este tipo de problemas ayuda mucho la cuestión del análisis. Bueno, análisis matemáticamente hablando, porque utilizas todas las herramientas y muchas se mezclan. Mi pregunta es si de alguna forma, o creo que ya se está haciendo, de alguna forma se podría programar una IA para que tome mejores decisiones o nos ayude a tomar mejores decisiones usando esta U. ¿A qué te refieres con IA? Una inteligencia artificial. Ah, ok. Pues mira, yo de aquí no platiqué nada sobre teoría de juegos. De aquí también se puede, así como es un controlador, puede haber varios contrincantes, o sea, varios que controlen. Por ejemplo, en una economía está el que vende, el que compra, el que consume. O sea, hay varios factores, ¿no? Todos buscan su mejor ganancia, pero las ganancias de los otros dependen de lo que hagan todos, ¿sí? En inteligencia artificial yo no tengo mucho conocimiento, solo sé que se empiezan a hacer programas que, por ejemplo, modelen ese tipo de características, ¿no? ¿Qué tan inteligente puede ser un sistema de ese estilo en donde todos empiezan a interactuar? Y al final de cuentas, pues no sé, yo te puedo decir que racionalmente, socialmente, somos muy irracionales. Porque al final de cuentas le hacemos más caso a nuestras emociones, y aunque nuestra parte racional nos diga lo correcto es tal, no, vamos a ir tal y hacemos otra, ¿no? Entonces, en inteligencia artificial seguramente ya debe de haber, esto ya tiene tiempo de que se inició en los años 50. Entonces, pues, así a grandes rasgos no te puedo decir así un programa ni nada. Pero yo me imagino que sí, porque he visto también, o al menos discutido con algunos profesores, que justamente hacen ese tipo de modelos. Si hacen para varios, pues me imagino que también para un solo controlador, ¿no? Ya está. O sea, están desarrollando cosas así. Una pregunta más. ¿Tiene algo que ver esto al modelarlo con los atractores? Bueno, yo te puedo contestar la pregunta al revés. Se busca que, por ejemplo, ya que tienes la solución, veas, bueno, es que se tiene que hacer contestar una pregunta que dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo te tarda a ti en aprender qué es lo óptimo? Porque, o sea, tú matemáticamente hablando, tú puedes saber cuál es el óptimo, pero que llegues a él, o sea, por ejemplo, hoy empezaste en una condición x0,
pero está cerquita de tu X0 estrellita, ¿no? Pero tú no sabes cuánto tiempo te va a tardar en llegar al óptimo, o sea, en la vida real, en las cuestiones reales, cuánto tiempo te va. Entonces lo que conviene es que justamente es que las trayectorias cercanas sea, por ejemplo, que ese punto sea atractor, de tal suerte que tú trates en algún momento de llegar, ojalá que no sea en el infinito, a ese tipo de convergencia, ¿no? Que sí se estudia convergencia, pues que sea atractora, bueno, asintóticamente estable, cosas así. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá. Oye, regresando al ejemplo del principio, ves que tenías ahí tu vectorcito y los gastos ahí de la casa. ¿No sabes si el gobierno hace algo parecido con respecto de los gastos así por secretaría? No, es que estaría muy bien, ¿no? Porque pues tienen como, así como el análogo a la cartera de quien compraba las cosas en el súper y luego el gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de la Defensa, etcétera. Ajá, lo que pasa es que, mira, es que es más o menos parecido a lo que hablamos, ¿no? Si nosotros vemos las variables separadas, es como que, pues yo estoy acá y a mí no me importa. Bueno, así te mando esto, pero a mí no me importa lo que hagas, ¿no? Yo creo que sí se debería de hacer como algo conjunto, que, o sea, porque al final de cuentas son independencias que son dependencias, ¿no? No tengo conocimiento realmente político. Depende. ¿A cuál le vas? Me pongo de aquel lado. No, yo lo digo en el sentido de que dices que, o sea, que es muy bueno tomarlas todas juntas y entonces tomar decisiones al respecto. Es que al final de cuentas es más o menos lo que les decía aquí, es que el objetivo es tomarlo todo global, ¿no? O sea, si tú vas por pedazos, como lo mencioné aquí, aquí, si tú vas por pedazos, no, eso está destinado a arruinarte porque no es el óptimo. O sea, siempre tu felicidad va a estar, con esta trayectoria, va a estar por muy debajo de lo que podría llegar a hacerte muy feliz. Bueno, y eso se puede hacer estudiando una cosa que se llama programación dinámica. Bueno, es más claro ver por qué puede existir otra trayectoria que sea mejor y que no sea siguiendo este camino. Y más bien es como hacia atrás. Tenemos que empezar aquí hacia atrás. Pero bueno, eso ya no lo tengo preparado, así lo dejamos. Bueno, mi pregunta va con respecto a lo que dice el compañero. No sé si hay un modelo en donde se considere que la U no es instantánea, ¿no? Que le toma cierto tiempo a la U llegar a tener, por ejemplo, un máximo, ¿no? Pensando en lo que dicen las secretarías, a lo mejor invertir en educación no te da un tan instantáneo como... Lo que pasa es que, bueno, yo me imagino que ahí, primero que nada, definir la función felicidad está muy difícil en México. Porque lo que te hace feliz a ti como individuo, es que haya oportunidades, por ejemplo. Pero al gobierno no le hace feliz eso. O a las cabecillas de las dependencias no les hace feliz eso. ¿Qué les hace feliz? Entre más, bueno, voy a hablar de México. Ustedes ya saben. Entonces, depende mucho, fíjate, ahí sería muy interesante, que es la parte generalizada de lo que es la teoría de juegos. Cada jugador tiene una función ganancia, y esa función ganancia, por ejemplo, para ti como individuo puede ser que te haga muy feliz que haya oportunidades, que haya becas infinitas, ¿no? O cosas así. Pero, por ejemplo, para otro tipo de gente, con directivos o así, mayor presupuesto, ya eso no se ve realmente reflejado en que haya oportunidades, sino que haya presupuesto para hacer cosas. Los que realmente quieren hacer algo por México, o se ponen a trabajar y hacen cosas, ¿no? Simplemente. Pero luego a veces meten trabas. ¿Por qué? Porque la austeridad. La austeridad hace feliz a los de más arriba, pero ahí va a pasar arrasando a gente que realmente necesita una oportunidad, ¿no? ¿Cómo? Disminuyendo las becas. Lo que ellos hagan te afecta a ti directamente. A lo mejor, sí, fíjate, ahí entra una cosa que se llama teoría de juegos de poblaciones. Ahí un individuo, ahí se utiliza teoría de la medida. Básicamente, la medida de cada individuo, o sea, pensemos en una medida de
cada individuo, o sea, cada puntito en R tiene medio cero, ¿sí? Pero si ya nos aglomeramos de tal suficientemente grande, como una porción pequeña de ese intervalo, nosotros ya vamos a tener un peso social si nosotros nos ponemos a alegar algo, ¿no? ¿Por qué es bueno, por ejemplo, las marchas, pero masivas, o sea, no más unos 100, ¿no? Esos 100 representan matemáticamente una medida igual a 0. Pero si todo México se levantara, seríamos ya una porción grande que debe de dar un impacto pues a las decisiones que tomen los otros, ¿no? Entonces esa teoría de población es lo que te ayuda es a analizar porciones de la población que está en acuerdo o desacuerdo de ciertas cosas. También existe.